el pastor Henry González. Y tendremos una semana interesante sobre el libro de Jonás. Y el tema de esta noche, oiga qué título. Pastor Henry, saluda a su iglesia. Un placer, hermano. Feliz noche, feliz sábado. Cuánto gusto me da verles aquí esta noche. ¿Por qué se titula El nacimiento de la paloma? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguno tiene una idea por qué hemos titulado El nacimiento de la paloma? Ajá. Bueno. Sabe que el nombre Jonás es un nombre hebreo. Ahora, traducido al español, Jonás significa paloma. ¿Están viendo? Entonces, en Jonás 1:1 nos dice que llegó la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Cuando imaginémonos esta pareja, Amitai, que significa hombre verdadero, hombre de verdad, ese era el padre de Jonás, y su esposa, y le nace esta criatura. Sabe que uno como padre, cuando les nacen sus hijos, una de las primeras cosas que uno hace es que los revisa, a ver si está completico, que no le falte nada, y siempre orándole a Dios que salgan sanos. Y entre los antiguos, el ponerle nombre a un niño o a una niña era un acto de mucha importancia. ¿Por qué le pondrían esta pareja a su hijo ese nombre, Jonás, que significa paloma? ¿Sería que ellos pensaban que él iba a ser inocente? Pues cuando uno piensa en las palomas, pensamos en la inocencia de esos animales, o en la pureza, o quizás estaban pensando, ¿dónde se menciona por primera vez la paloma en la Biblia? En el arca. ¿Qué ocurrió con la paloma? Noé la envió para ver si se había secado. ¿Y con qué vino ella? Con una rama de olivo. Pero después cuando volvió y la envió, ¿qué pasó? Ya no volvió más. ¿Sería que el Señor iluminó a esta pareja de que quizás su hijo, como aquella paloma que envió Noé, también trataría de escapar, de volar lejos de Dios? Y luego vendría con la rama de olivo de la paz. Fíjense, los hogares son muy importantes. Cada año en el mundo nacen millones de niños. Cuánta inocencia en esos niños que nacen. Cuántas posibilidades y cuántas probabilidades. En una ocasión se dice que un doctor, al entregarle el niño a la madre, le dijo: aquí usted tiene o una persona que va a hacerle mucho bien a la humanidad, o va a tener un delincuente, un asesino. Y es la verdad. ¿Quién puede determinar que un niño que tenemos en los brazos no será un doctor que dará con la cura de alguna enfermedad de esas que todavía no se curen? O posiblemente que se convierta en un delincuente que se dedique a quitarle la vida a otros. ¿Sabe de qué va a depender eso? De la crianza que le den a ese niño, especialmente los padres. Si es importante que para que haya un hogar haya niños, haya hijos, para los hijos es importante que haya un hogar. Porque hay muchos hijos que vienen al mundo pero no tienen un hogar. Si hubiera más madres como Ana, habría más Samuel en este mundo. Si hubiera más padres como Amitai y su esposa, habría más Jonás en este mundo. Se dice que la mano que mece la cuna mueve el mundo. Los padres, y especialmente la madre que pasa más tiempo con los niños, antes por lo menos,
de ahí depende el futuro de la sociedad, porque lo que sean los hogares es lo que va a ser la sociedad. Cuando yo era muchacho, que hace muchos años de eso, sí, ya tengo 61, a uno le dieron una crianza que usted no podía llegar a la casa ni con un lápiz. Y nada de que usted se encontró en la calle o que se lo regaló un amigo, nada de eso. Me acuerdo una vez que yo duré 3 días sin comer nada de la merienda que me daban para el colegio. Me daban 5 centavos, no pesos, centavos. Y todos los días mi papá me preguntaba en qué yo había gastado el dinero. Y yo pasé 3 días sin gastarlo, pero cada vez que mi papá me preguntaba le decía que lo había gastado. Porque yo había visto una libretica de esa de bolsillo, de espiral, y la quería comprar y costaba 15 cheles. Y ese día que ya yo la compré y estoy muy contento y me la pongo ahí, mi papá, que era que me iba a buscar al colegio, mira la libreta, me dice, ¿y esa libreta? Eso tiene que costar como 15 centavos. ¿Cómo? ¿De dónde tú sacaste ese dinero? Y yo, no, yo la compré. ¿Y con qué dinero? Pues a ti se te dan 5 centavos todos los días. Y yo te pregunté ayer en qué tú gastaste el dinero y me dijiste que te compraste tal cosa. Y antes de ayer te pregunté y me dijiste que te había comprado tal cosa. Tremendo lío ahora tenía yo. Y le digo a mi papá que yo no lo había gastado. Y dice, ¿y por qué usted me dijo que lo gastó? Digo, porque yo pensaba que si decía que no lo había gastado, que no me iban a dar al otro día. Gracias a Dios que mi papá por lo menos era un hombre razonable. Me dice, yo debiera darte una pela por mentiroso. Y dice, téngame confianza, usted quiere una cosa, usted me la pide. Y me libré de la pela. Pero estuve a puntito de que me dieran. Por una libreta que yo había comprado con el dinero que me daban. Pero había mentido. Y esa era la crianza que la mayoría de los que está aquí hemos recibido. Que uno no podía llegar. Sin embargo, hoy día hay muchachos que llegan a la casa y tienen tenis de 2, de 3, de 4, de 5 mil pesos. Se levantan a las 10, 11, 12 del día o de tarde. Salen de noche y se desaparecen y llegan de madrugada a la casa y los padres o los abuelos dicen que no saben en lo que están. Ustedes saben. Jonás nació en un hogar de personas que amaban y temían a Dios. Y recibió una educación. Sabemos muy poco de Jonás. En la Biblia solamente está su libro y hay un versículo en Reyes, Segunda de Reyes 14:35, lo voy a leer ahora mismo, que lo menciona también. Segunda de Reyes 14:25 dice, Dios restituyó los términos de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, el Dios de Israel, la cual él había hablado por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que era de Gat-Efer. Es decir, aquí en ese versículo tenemos la otra información que hay en la Biblia sobre Jonás. Era un siervo de Jehová, era profeta. ¿Y de qué ciudad era? De Gat-Efer, que era una zona de viñas, estaba en Galilea. Jonás es el primer profeta galileo. Y lo otro que se sabe de Jonás es lo que Jesús dice, que permaneció 3 días y 3 noches en un pez y que él era una señal, así como él era una señal para los israelitas, Cristo iba a serlo para los judíos. Salvo eso y lo que hay en el libro de Jonás, es poco lo que sabemos de él. Ahora, una cosa es cierta, basado en lo que dice el libro de Jonás, este era un hombre que cuando hacía las cosas no las hacía a media, o estaba arriba o estaba abajo, pero era con todo el corazón. Jonás es el único predicador que todo el mundo que lo escuchó se convirtió. Y sin embargo, él se enojó por eso.
Y vamos a hablar de eso en la semana. La única persona que ha predicado y que una ciudad completa se convirtió y le creyó, y él estaba quillado con Dios. Y por eso fue que yo me fui, porque yo sabía que eso iba a pasar, que tú ibas a perdonar a esa gente. Si pensamos en las consecuencias de lo que Jonás está diciendo, Jonás quería que murieran cientos de miles de personas. ¿Cómo cuánta gente vivirá aquí en Nagua? No llegan a 100,000. Llegan. Más. ¿Usted se imagina que alguien de esta iglesia quisiera que murieran toda la gente que viviera en Nagua? ¿Qué pensaría usted de esa persona? ¿Es buena o es mala? Pero eso era lo que Jonás quería que ocurriera con Nínive. Y sin embargo la Biblia lo llama que era un siervo de Dios. Para que ustedes se den cuenta que los siervos de Dios también tienen sus malos pensamientos. Claro, Dios no aprobaba eso. ¿Y qué podemos decir de la ciudad de Nínive? Para que tengamos una idea. Dios la llama en el verso 2 de Jonás 1, la gran ciudad de Nínive. ¿Por qué piensan ustedes que Dios llamó a Nínive la gran ciudad? ¿Por qué era Nínive grande a los ojos de Dios? Por sus pecados. Así mismo, Nínive, en cuanto a lo que atrae al ojo humano, era grande en números, en poder militar, en sus edificaciones. Pero para Dios Nínive era grande por los pecados. Para Dios no hay pecados pequeños. Y los pecados de Nínive dice que habían subido hasta el cielo. Y Dios, que tiene una medida de todo, envió a este profeta suyo para advertirles que iban a ser destruidos. Y sin embargo, a pesar de los pecados que tenían los ninivitas, y si ustedes leen el libro del profeta Nahum, que habla de la destrucción de Nínive, que ocurrió 1 siglo y medio después de la predicación de Jonás, Nahum habla de Nínive como la ciudad sanguinaria. Para llamar a una ciudad sanguinaria, ¿qué debía estar ocurriendo ahí? Muchos crímenes. Ahí mataban a la gente por cualquier cosa. Dice, sobre quién no pasó tu maldad. Termina el libro de Nahum hablando de Nínive. Dice que todo el mundo aplaudió cuando Nínive fue destruida. Porque es que tenían cansado a todos los lugares vecinos. Porque eran crueles. Pero sin embargo, todavía en el tiempo de Jonás había esperanza para ellos. Y Dios lo sabía. Cuando Dios envía mensajes de destrucción es porque todavía hay esperanza, como lo envió a través de Noé. ¿Cuántos años pasaron antes de que Dios destruyera el mundo? ¿Cuántos? ¿Cuántos años predicó Noé? 120 años, 1 siglo y 20 años adicionales. Es decir, que Dios le dio el mensaje a Noé de construir un arca antes de que él tuviera sus hijos, cuando él tenía 480 años de edad. La paciencia de Dios no tiene límites. El problema es que los seres humanos, yo siempre me había hecho esa pregunta, no sé si alguno de ustedes se la ha hecho también. Yo me preguntaba, ¿por qué Dios me pide a mí, que soy un pecador, que esté dispuesto a perdonar a mi hermano hasta cuántas veces? Eso quiere decir que a la vez 491 ya yo no lo perdono. ¿Cuántas veces Dios quiere que yo perdone al que peca contra mí? Siempre. Entonces, si Dios me pide a mí que soy un pecador, que esté dispuesto a perdonar siempre, ¿no debe Dios, que es perfecto, estar dispuesto a hacerlo también? Y la pregunta que yo me hacía es, ¿cuántas veces puedo yo pecar o cualquier otro ser humano y Dios estar dispuesto a perdonarlo? ¿Saben cuál es la respuesta? Siempre. Dios siempre está dispuesto a perdonar al pecador.
El problema no está en que a Dios se le acabe la paciencia. La pregunta hay que hacerla de esta manera para uno entonces encontrar la verdadera respuesta. ¿Cuántas veces puedo yo pecar o tú pecar y tener deseo de pedirle perdón a Dios? Porque Dios no te puede perdonar si tú no le pides el perdón. Es decir, tú no vas a aceptar el perdón si no lo buscas. Dios siempre está dispuesto a perdonar. El problema es que a algunos se les cauteriza la conciencia y ya no desean recibir el perdón. Hay una historia real en Estados Unidos de un hombre que en un momento de ira mató a otra persona en el siglo XIX y fue condenado a ser ahorcado. Sus amistades intervinieron con el gobernador del estado para que se le extendiera un perdón, porque él nunca antes había cometido un crimen. Y decían que eso fue en un momento de locura, de ira. Y tanto hablaron con el gobernador que éste envió una carta perdonando al hombre. Pero aquel hombre no quiso aceptar el perdón. Y eso fue entonces un problema jurídico, porque ahora había un debate que se llevó a la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos en aquel momento. ¿Qué hacer con un hombre que está condenado a muerte y que es perdonado y no quiere aceptar el perdón? ¿Y sabe a qué conclusión llegaron los jueces de aquel tiempo? Que nadie puede ser obligado a aceptar un perdón que no quiere. Aquel hombre fue ahorcado. Y eso mismo va a ocurrir con los que se pierden. En la cruz del Calvario Dios perdonó a todo el mundo. Firmó un cheque donde cada uno por la fe puede cambiarlo en el banco celestial y ser aceptado como que no le debe nada a Dios. Y no solo eso, sino como que tiene dinero en su cuenta. Porque Dios no solo nos perdona, sino que nos limpia de toda maldad. Ya Dios no te ve a ti ni a mí, sino que ve a Jesucristo. Y te trata a ti, me trata a mí como Jesucristo debió ser tratado. Pero si no aceptamos el perdón, o si no tenemos deseo de ser perdonados, ¿qué más puede Dios hacer? El mundo va a ser destruido porque va a cumplirse lo que dice Apocalipsis 22, 11. Dice, el que sea sucio, sígase ensuciando todavía. El que es injusto, siga practicando la injusticia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Es decir, no importa si Dios le diera 100 años más, 1000 años más, los habitantes de la tierra ya no van a cambiar. Y cuando eso ocurra, entonces cada caso habrá sido decidido o para vida eterna o para muerte eterna. El libro de Jonás nos habla de la misericordia de Dios, que pensó en esos ninivitas que cuando escucharan el mensaje de la predicación de este siervo de Dios, se arrepentirían. Y eso ha quedado registrado en la historia bíblica para que nos demos cuenta que el deseo de Dios es de salvar, no de destruir. Él dice en el profeta Ezequiel, vivo yo que no quiero la muerte del que muere. Vuélvase el hombre impío de sus malos caminos a nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar. Y Isaías dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Dios está dispuesto y quiere perdonar. Nínive es un ejemplo de las ciudades que habrá en esta tierra ahora, en estos días finales. Ciudades que serán destruidas porque sobrepasarán el límite de su maldad. Los ninivitas se humillaron ante Dios. Sin embargo, los descendientes de ellos, 1 siglo y medio después, volvieron a las sendas antiguas malas y fueron destruidos. La primera ciudad que se construyó, ¿se acuerdan cómo se llamaba? En la Biblia está. ¿Cómo se llamaba la primera ciudad y quién la construyó? ¿Quién fue que construyó la primera ciudad? Caín. ¿Y cómo se llamaba la ciudad? Enoc. La primera ciudad fue construida por un asesino que tenía sus manos
manchadas de sangre, de la sangre de su hermano. Fue una ciudad donde Dios no era bienvenido. La última ciudad se menciona en la Biblia. ¿Saben cómo se llama? La última ciudad. La Nueva Jerusalén. ¿Quién es el constructor de esa ciudad? Dice, cuyo artífice y constructor es Dios. La construyó Jesús, aquel que derramó su sangre para darnos una segunda oportunidad. Y esa será la única ciudad que va a quedar en esta tierra, la Nueva Jerusalén, donde habremos de vivir aquellos que hayamos aceptado el perdón de Dios. La primera construida por un asesino, la segunda por una víctima que derramó su sangre para darnos esperanza a todos. Mis hermanos, en esta noche hemos puesto, por así decirlo, la zapata del inicio de este libro. Yo les animo a que lo lean hoy completo. Son solamente 48 versículos. Es un libro corto, se puede leer en menos de 10 minutos. El primer capítulo creo que tiene unos 20, 21 versículos. El otro tiene 10, el siguiente tiene 11 o 12 y el último igual. Lean ese libro y tomen apunte de todo lo que le venga a la mente que les cause alguna inquietud o que le llama la atención. Porque vamos a estudiar a partir de mañana de una forma exhaustiva este libro de Jonás, porque Jonás es un reflejo de lo que somos nosotros. Jonás pertenecía a la iglesia verdadera, pero tenía deseo que se perdiera mucha gente, mucha gente. Si se salvaban pocas, él estaba contento. Y hay mucha gente así en la iglesia, que quisiera que se pierda mucha gente. Pero Dios es todo lo contrario. Dios quiere que se salven la mayor cantidad. Dios quisiera salvarlo a todos. El problema es que Él no lo puede hacer, como hemos estudiado en la lección de esta semana, en contra de la voluntad de la gente, del libre albedrío. Si dependiera de Dios, Dios salvaría a todas las personas. Dicen que los que se salvan son aquellos que dicen, hágase Señor tu voluntad. Y la voluntad de Dios, de acuerdo a 1 Timoteo 2, es que todos los hombres sean salvos. Los que se pierden, ¿saben quiénes son? Los que dicen, hágase Señor mi voluntad. Y Dios, bueno, eso es lo que tú quieres. Dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. ¿Qué podemos aprender de lo que hemos visto hoy? Del nacimiento de la paloma. Nosotros, ya los que hemos criado, que es el caso mío y de muchos que están aquí, no podemos desandar lo que hicimos mal, pero sí podemos ayudar a los que vienen subiendo, aquellos que todavía no han iniciado en la vida como padres. Deben entender que tienen un privilegio y también una responsabilidad de colocar sus hijos en los brazos del tierno pastor que es Jesús, el mejor amigo de los niños. Jesús amaba a los niños y los niños amaban a Jesús. Por eso venían siempre a donde Él. Y aquel que está en las manos de Dios tiene más seguridad que el que está en un palacio. Moisés en el arca de juncos, en el río Nilo, infectado de cocodrilos, estaba mejor protegido que el hijo del faraón en el palacio. Moisés fue salvado de las aguas, pero el hijo del faraón murió en el palacio. Aquellos que tienen la protección de Dios serán cuidados por el ángel de Jehová, que acampa alrededor de ellos y los defiende. Y como dije al inicio, si los padres quieren tener hijos, los hijos necesitan tener verdaderos padres que se ocupen de ellos, que les den amor, que oren por ellos, que les den disciplina,
Criar un muchacho sin disciplina es condenarlo a pasar mucho trabajo, porque en el único lugar que le van a aceptar berrinche a una persona es en su casa. El que hace berrinche en el trabajo está botado. El que no cumple con su horario de trabajo está botado. Y entonces va a tener que dedicar a la delincuencia. Es en los hogares donde uno o hace a un hombre o a una mujer de bien, o lo está criando para que sea una plaga en la sociedad. Y al único que se le puede echar la culpa de eso es al papá y a la mamá. El padre en el hogar debe ser el sacerdote de la familia. La madre, la reina del hogar. Y los hijos, los enviados de Dios, el regalo de Dios. El hogar es la mejor escuela donde nuestros hijos pueden aprender los verdaderos valores que Dios desea que tengamos. Y finalizo con algo que me pasó siendo pastor, no voy a decir en qué lugar, pero recuerdo un hermano que se me acerca y me dice: pastor, yo no sé qué voy a hacer con mi hijo. Digo: ¿qué le pasa, hermano? Ese muchacho llega aquí a las 12 de la noche tumbando la puerta, borracho y cosas, y ya su mamá y yo no sabemos qué hacer. ¿Y qué edad tiene el muchacho? 15 años, pastor. Y entonces, ¿qué hago? Y yo tomo el mismo tono de voz del hermano y la misma aflicción que él tenía en la voz. Digo: hermano, coja la correa y désela a su hijo para que él le dé una buena pela a usted. Y el hombre como que se sorprendió. Y le digo entonces, ya en mi tono de voz serio, digo: hermano, ¿usted cree que es posible que un carajito de 15 años lo esté gobernando usted y a su mujer? Eso da hasta vergüenza que usted me esté diciendo eso. ¿Usted quiere que le diga lo que usted tiene que hacer? Yo le puedo decir, pero si usted no lo va a hacer, ni se lo diga a su hijo. Hoy, cuando él llegue, que todavía esté sobrio, que no haya salido a beber, dígale cuál es la hora de llegar a la casa. Y que si no está ahí a esa hora, se va a quedar fuera. Y que si viene tumbando la puerta, usted le va a llamar a la policía y páguele. Y déjelo preso 2 o 3 días ahí, sin llevarle comida ni nada, que sepa lo que es estar preso. Pero si usted no lo va a hacer, no se lo diga. Hermanos, ser padre es una responsabilidad que tenemos primero con Dios, segundo con nuestros propios hijos, que necesitan tener un padre, una madre, y tercero con la sociedad. Los padres son los responsables de lo que ha de ser la sociedad después que ellos no estén. Yo le decía a mis hijos: el que haga algo, un acto delincuencial y vaya preso, lo iré a ver, pero que no cuente conmigo para sacarlo de la cárcel, de que buscar dinero prestado ni nada de eso. Tendrá que cumplir su condena ahí. Gracias a Dios nunca me ocurrió, pero ellos sabían que no era relajando que yo estaba hablando. Hermanos, si queremos una mejor sociedad, tenemos que crear mejores hogares, fundamentados en la palabra de Dios, amor y disciplina. Enseñar a nuestros hijos que la palabra de papi y de mami en la casa, eso es ley, que no puede ser violada impunemente. Como dice la canción infantil, si a papá y a mamá yo no obedezco, algo grave puede ocurrir en esta parte de atrás, y eso sí me hace doler. Que Dios nos bendiga. No quiero extenderme más para que no vayan tarde, pero hermanos, recuerden el nacimiento de la paloma. Y la ciudad de Nínive fue destruida, pero Dios va a establecer una ciudad que Él es el arquitecto y fundador, constructor.
tú puedes vivir en esa ciudad. ¿A cuánto le gustaría vivir en esa ciudad? ¿Cuántos están preparando para vivir en esa ciudad? Entonces, no nos perdamos mañana. Mañana vamos a dar una introducción de lo que trata este libro de Jonás. Léanse el capítulo 1, pero todavía no vamos a entrar de lleno en todo lo que ese capítulo implica. Pero desde ya le voy a decir que en cada capítulo del libro de Jonás hay un arrepentimiento. Léanlo y estudienlo. Que Dios nos bendiga en esta noche. ¿Cuánto agradecen al pastor González? Yo se lo decía a ustedes, no es lo mismo traducir que predicar. Vamos a estar de pie. Vamos a orar. Pastor, tenga usted esa oración. Buen Dios, nuestro Padre, te agradecemos por tu palabra, porque en ella encontramos aliento, fortaleza. También encontramos sabiduría para practicar la vida cristiana. Suplico por los padres de esta iglesia central de Nagua, aquellos que todavía están criando. Dales sabiduría de lo alto, para que a través de tu palabra ellos puedan estar educando hijos e hijas que sean útiles a su familia, a la sociedad, a la iglesia y sobre todo que te amen y te sirvan a ti. Aquellos que ya criamos, permite, oh Señor, que por lo menos ahora con nuestras palabras y nuestro ejemplo podamos ayudar a los que están en esa etapa. Bendice a nuestros hijos, ayúdales a recordar la enseñanza que recibieron nuestra en el hogar. Si hay algunos que se han apartado, tráelos de vuelta a redil antes de que sea tarde. Mañana, en la mañana, tráenos aquí de nuevo para adorarte como tú lo mereces, porque tú eres nuestro Creador, nuestro Redentor y aquel que nos santifica. Danos una feliz noche y permite que todos los que estamos aquí podamos vivir en la nueva Jerusalén, donde estarán los redimidos de todas las edades. Esto lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.